Ajá, sí. Pequeña diferencia probablemente de decimales. Sí, daríamos el triángulo rectángulo. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo sacar los ángulos, si nos da tiempo hoy, si no mañana. Entonces, estaría bien. Tu apellida es Duarte, ¿verdad? Sí. Y bueno, Castillo Pérez no quiso compartir su trabajo. Y bueno, la compañera que le había mencionado, Fuentes Monterrosas, imagino que no hizo su Sí, tarea, profe, espérame, es que me está cargando apenas. Bueno, vamos a ver si es verdad. No, de caso, les pedí que lo trazaran, no me acuerdo, o se lo copiaron. Sí, no me acuerdo. De trazar no lo pidió. Lo que veo. Aquí tienes unos detalles, compañero. El primer detalle es que todos me los marcaste como distancia PQ. Supongo que fue un error. Supongo que ibas copiando y pegando para ir transcribiendo más rápido, pero se te olvidó cambiarle la mayoría. Solo al final me pusiste RQ, pero pues aquí estaría ese detalle. Y bueno, aquí sí, pues respetaste quién era PQ, quién era PR, quién era RQ. Sí, nada más faltaría haber checado, como hizo su compañero para comprobar si era, porque creo que les pedí que hiciera un triángulo, rectángulo, isósceles, ¿no? Ajá, tuviste que haber checado aquí como hizo tu compañero. En esta parte con el teorema de Pitágoras. Para checar este detalle, pero bueno, sí estuvo más o menos. Y esta es de Castillo Pérez. De Castillo Pérez, no me equivoqué. Sí, Castillo Pérez. ¿Sabes su compañero todavía, no? Mm. ¿Solo este fue tu avance? ¿Solo sacaste una distancia de un inciso? O no sé si la distancia 2 es la que está ahí de PR. Pues no lo entiendo muy bien tu procedimiento, pero pues quiero pensar que lo intentaste, entonces te dejaría neutral. Tampoco te pongo puntos, pero pues tampoco te voy a quitar por esta ocasión. Entonces, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. El siguiente tema ya habíamos visto, vamos a ver ahora la representación gráfica de los vectores. Ya habíamos visto el espacio tridimensional y las distancias, y habíamos hablado acerca de paralelismo de vectores, y les había dicho los vectores de base estándar, que era el vector de posición, y cómo sacar un vector si te dan dos puntos disponibles. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es acerca de la representación gráfica de los que son la suma de vectores. Por ejemplo, imagínate que tú tienes estos dos vectores que están aquí. Bueno, tienes cuatro vectores. Vamos a hacer que este es un inciso A, por decirlo así, y este es un inciso B. Al primer vector que dice menos 1,4 vamos a darle un nombre. Vamos a llamarlo el vector A, con componentes menos 1,4. Y vamos a llamar esto el vector B, que será con componentes 6, menos 2. Vamos a dar la explicación gráfica de cómo se hace la suma de vectores, aunque realmente pues no es lo ideal de hacerlo. Lo ideal es hacerlo como lo explicamos anteriormente, pero pues imagínate que quisieras sumar estos vectores. Bueno, si tú quisieras sumar estos vectores y lo hacemos como estamos acostumbrados, vamos a llamarlo vector A más vector B, lo que haríamos sería sumar componente a componente, es decir, nos quedaría menos 1 más 6, quedaría 5, 4 menos 2 va a quedar 2, y quedaría esto entre la suma del vector A más el vector B. Este vector le podemos dar un nuevo nombre si así lo deseas, lo podemos llamar, por ejemplo, el vector C.
Cuando nosotros estamos sumando vectores, lo que se hace es, por ejemplo, trazar la siguiente forma. Trazas el primer vector, el que tú quieras. En este caso vamos a trazar primero el vector A, que es menos 1,4. Para trazar un vector en GeoGebra, simplemente vas a colocar el nombre del vector, que en este caso es A, pero en letra minúscula. Vas a poner un igual y vas a abrir unos paréntesis. Vas a colocar menos 1,4, que eran las componentes. Déjenme checar, no me acuerdo bien si era eso. Ajá, menos 1,4. Y lo vas a colocar de esta manera. Ahora vas a colocar el siguiente vector, que es 6, menos 2. Entonces ponemos B es igual a 6, menos 2. De esta forma. Es otro vector. Ahora, GeoGebra por defecto te traza los vectores cuyo inicio sean desde el origen. Es decir, te los traza como si fueran vectores de posición. Sin embargo, para realizar la suma de vectores, lo que se hace es que primero se traza un vector A. Puede ser un vector de posición, o sea que parta desde el origen. En este caso, las componentes son menos 1 y 4. Pero el vector con el que se va a sumar, que en este caso es 6, menos 2, o sea, el vector B, este se traza cuyo punto inicial sea el punto terminal del vector A. Es decir, de esta forma. Que este sea su punto inicial. El siguiente vector, o sea, si vas a sumar el vector A más el vector B, cuando coloques el vector B, en lugar de que te lo trace como un vector de posición, que te lo trace como un vector, como que el punto inicial sea el punto donde terminó el vector A, de esta forma. Ahora, para mover un vector en GeoGebra, tienes que hacerlo exactamente de la posición en la que estoy marcando el cursor, ya que si tú lo quieres hacer, por ejemplo, desde otro punto, por decir algo desde acá, lo que haces es movértelo de esta manera y pues cambian sus propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que hacerlo desde la posición en que yo lo marqué. Voy a ajustar esto. Ya está. Entonces, como les decía, vamos a poner el vector aquí, cuyo punto inicial sea el punto donde terminó el vector A. Y ahora, el vector que va a quedar como respuesta es aquel vector que se va a trazar desde el punto desde donde empezó el vector A hasta donde terminó el vector B. Sí, este vector. Y si tú logras ver sus componentes, van a ser 1, 2, 3, 4, 5 a lo largo del eje X y 2 a lo largo del eje Y. Entonces, aquí debemos decir que ese vector C, que va a ser la suma, sería 5,2. Y lo trazamos y observamos que estamos bien. Es decir, lo que se estuvo haciendo era esto. Como el vector que tenía que unir, que el punto inicial fuera este, y el punto terminal fuera donde terminó el vector B, tenía como componente en X 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto subimos para llegar a este punto final? 1 y 2 en Y. Entonces sus componentes son 5,2. ¿Qué es este vector? Es el vector C, el de la suma, que si te das cuenta es el mismo vector que habíamos obtenido aquí, 5,2, solo que de una forma más lenta. Así es como nos quedaría nuestra suma de vectores. Sin embargo, hay otra forma de hacer esta suma. La suma no necesariamente tiene que hacerse colocando, vamos a borrar tantito el vector C era el de la suma. La suma no tiene que hacerse forzosamente haciendo que el vector B, que es el que se va a sumar, su punto inicial sea donde terminó el vector A. Puede que también tú lo dejes como un vector de posición, de esta forma. Lo puedes dejar así. También no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero, bueno, antes de que les explique esto, me ha pasado otra cosa. La otra cosa que se me estaba pasando, bueno, vamos a dejar el vector así, donde los puntos sean el origen, pero vamos a explicar la otra operación, antes de que se me olvide. La otra operación era la resta que teníamos entre dos vectores. ¿Qué pasa si lo restamos? Si lo restamos, nosotros tendríamos menos 1,4 menos, y en este caso el vector B, que sería 6, menos 2. Entonces esto nos quedaría como, vamos a llevar el nuevo vector C, sería menos 1 menos 6, quedaría menos 7, 4 menos 2 va a quedar como 6 positivo, porque menos con menos va a ser más, 2 más 4 va a quedar 6. Esta es la resta. La resta, ¿cómo se representaría? Bueno, vamos a trazar el vector para que lo veas, menos 7,6. Vamos a trazar ese vector, C, que es 7,6. Y aquí está este vector. El vector que representa la resta, si te das cuenta, es este vector C, pero gráficamente sería aquel que está en esta posición. Vean cómo voy a unir los dos vectores. Si se dan cuenta, cuando yo tracé el vector A y el vector B,
los conservé como un vector de posición, ¿de acuerdo? Los conservé como un vector de posición a los dos. Aquí, pero si tú te das cuenta, el vector que unió las puntas de los dos vectores es el vector que va a representar a la resta. ¿Sí? Es ese vector cuyos elementos van a ser menos 7 y van a ser 6. ¿De acuerdo? Menos 7 y 6. Ahora, ¿por qué va a ser menos 7 primero? Si te das cuenta, tiene mucho que ver hacia dónde te va a apuntar el vector que va a representar la resta. El vector siempre va a apuntar hacia el vector sobre el cual está comenzando la resta. Es decir, hace ratito te había dicho que iba a ser el vector A menos el vector B para dar como respuesta al vector C. El vector C gráficamente va a apuntar hacia la punta del vector que inició la resta. Este es el vector que inició la resta, el vector A. Y te das cuenta, aquí está el vector A, aquí está el vector B y el vector C. Si tú lo notas, el vector C apunta hacia donde está o donde termina la punta del vector A. Siempre va a apuntar el vector hacia el vector que está iniciando la resta. Eso sería de esa manera. Una explicación de decir por qué tiene que apuntar hacia esa parte es lo siguiente. Imagínate que estuvieras haciendo la suma del vector A más el vector B, pero que el vector A, que el vector B fuera su, digamos, como decirlo así, como su inverso aditivo. Es decir, en lugar de manejar que el vector B sea 6, menos 2, el vector B vamos a verlo de esta manera, como menos 6, 2 positivo. Y te das cuenta, le cambié los signos a sus componentes. Se los cambié de esta forma. ¿Por qué se los estoy cambiando? Porque si tú recuerdas, realmente la suma es una resta. Es decir, podíamos hacer A más menos B y seguía siendo lo mismo que A menos B. Esto lo aprendimos en cálculo diferencial en la definición número 1 de números reales. Por lo cual aquí es algo similar. Tú puedes ver como si como los componentes de los vectores son números reales, podemos ocupar estas propiedades. Entonces, si yo voy a hacer la suma del vector A más el vector B, voy a considerar como si fuera realmente la suma del vector A más la suma, y en este caso del vector B afectado por el signo negativo. Es por eso que la suma quedaría vector A, que es menos 1,4, más el vector B afectado por este menos, que sería menos 6,2. Entonces, si trazamos estos vectores de esa forma, voy a apagar estos tantito. Vamos a llamar los otros nombres. Voy a ponerle aquí en este caso vector D, que va a ser el vector D que va a ser el menos 6,2. De esta forma. Y el vector A, pues aquí ya lo tenemos. Entonces yo les decía, la suma de los vectores se podía hacer que el primer vector que inicia la suma, que es el vector A menos 1,4, el siguiente vector, su punto inicial, se va a colocar donde termina el punto A de esta forma. Y entonces el vector que va a unir desde aquí al inicio hasta esta punta va a ser el vector que va a representar a la suma. ¿Y qué componentes va a tener ese vector? Bueno, si te das cuenta, para moverte a lo largo del eje X y quedar bajo la punta del vector D, tienes que avanzar, vean, te tienes que mover a lo largo del eje X hasta llegar abajo de la punta del vector D. Y si te das cuenta, sería avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, pero negativas. ¿Y cuántas vas a subir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese vector era el menos 7, 6, que si lo mueves, es este. ¿Sí les queda claro? Pero si tú trazas los vectores, en lugar de verlos como una suma, los trazas como una resta, es decir, de verlos como vectores de posición, si tú mueves este vector para que los unas, observa cómo el vector apunta hacia el vector A. Es por eso que se dice que el vector que representa la resta siempre tiene que ser el vector que apunte hacia el vector que inicia la resta. La explicación tiene que ver por esta propiedad y la definición 1 de los números reales. ¿Más o menos sí entendieron por qué tiene que apuntar siempre el vector que representa la resta al vector que inicia la resta? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos, recuerden cómo se representa la resta. Esto es muy importante porque vamos a ocupar esta representación muchas veces en unas explicaciones futuras. De hecho, más que para hacer ejercicios como estos, la representación gráfica sirve para poder demostrar, o bueno, no demostrar tanto, sino deducir unos procedimientos de unas fórmulas que vamos a aplicar más adelante. Ahora, otra cosa que tenemos que ver es algo que se conoce como la ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo es que se forme
un cuadrilátero, en este caso, un cuadrilátero es una figura con 4 lados, que puede representar tanto a la suma como a la resta de vectores, pero pues se limita solo a 2 vectores. Ahora me explico. Vean, imagínense que quieren representar la suma del vector A más el vector B. ¿Cómo está aquí? Vector A más el vector B. Si quieren representar la suma, en lugar de hacer esto de colocar el siguiente vector donde terminó el otro vector, puedes dejarlos si quieres ambos como vectores de posición. Pero si los quieres dejar así, para obtener la suma, tendríamos que tomar este vector y colocarlo en esta parte. Si te das cuenta, vamos a tomar ahora el otro vector y lo vas a desplazar en esta parte. Y si tú te das cuenta, se acaba de formar un paralelogramo, porque el vector A, al copiarlo y desplazarlo de esta parte, es paralelo al otro vector, y el vector B, al copiarlo y desplazarlo aquí arriba, este vector B1 es paralelo a este vector B. ¿Sí? Ahora, la suma del vector A más el vector B nos había dado 5,2. Ese vector, vamos a trazarlo, vamos a llamarlo el vector E, igual a 5,2. Si te das cuenta, es una de las diagonales del paralelogramo. ¿Cuál es la diagonal? Aquel vector que inicie, donde inician el vector A más el vector B y termine en esta parte y forma esta diagonal, este es el vector gráficamente que va a representar la suma tanto del vector A como el vector B en un paralelogramo. Y esto solo se limita a una suma de 2 vectores, no más. Sin embargo, la otra diagonal que queda, si te das cuenta, en esta parte donde está mi cursor, hacia esta otra parte, esa otra diagonal representa la resta del vector A y el vector B. Obsérvalo. El menos 7, 6, habíamos dicho que era la resta, y vean cómo la otra diagonal es la resta. Entonces, eso se le conoce como la ley de paralelogramo. Las diagonales forman tanto a la suma y la otra diagonal forma a la resta. Siempre recuerda que la diagonal que va a formar la suma es aquella que inicia donde iniciaron los vectores A y B. ¿Sí? Esa es la diagonal que representa la suma. Y la otra sería la que represente a la resta. Y se conoce como la ley del paralelogramo. Sin embargo, como les dije, solo se limita a 2 vectores. Ya que si tú quisieras hacer esto gráficamente, con más vectores tendrías que ocupar la otra idea que te había dicho, que colocar el vector aquí, en esta parte. Y si tú quisieras sumarle otro tercer vector, vamos a poner, por ejemplo, el vector K. Imagínate que quisieras sumarle un vector con componentes 3,4, por decir algo. Entonces, este vector se colocaría donde inicia esta parte, pero el sentido no nos va a favorecer aquí. Tiene que ser un vector que favorezca lo que es el sentido. Entonces, el vector tendría que irse poniendo una tras otra para ir logrando esta parte. Pero, por ejemplo, cuando tú quieras, bueno, esto lo vamos a ver más adelante porque necesito explicarles otra cosa previamente. Por ahorita con lo que explicamos el paralelogramo es suficiente. Tengo que explicarles otra cosa antes de explicar esto. Ahora, también a lo mejor se están preguntando, ¿y esto se va a poder hacer en 3 dimensiones? Porque yo me estoy limitando solamente a 2. Sí, sí se puede, pero ahorita primero vamos a verlo en 2 dimensiones porque necesito explicarles algo previamente a entrar a las 3 dimensiones. Porque ahorita lo único que voy a ocupar es esto que está aquí. Bueno, ya deshice la figura, pero era la que quería que vieran en el paralelogramo. Déjame ver si todavía aparece. Bueno, ya la deshice, pero aquí está la del paralelogramo, ¿de acuerdo? Esta fue la representación gráfica. La voy a ocupar para la siguiente explicación. Bueno, primero, ¿sí se les quedó cuál diagonal representa la resta y cuál diagonal representa lo que es la suma? ¿O no se les queda esa parte? ¿No? Sí, yo al menos sí me acuerdo de ella. Bueno, está bien. Esto lo vamos a aplicar o ocupar para explicar lo siguiente. Déjame ver uno aquí. Piedad. Aquí está. Vamos a ver lo que se conoce como ortogonalidad de vectores y esto está relacionado con lo que les acabo de explicar. Nosotros podemos decir que gráficamente 2 vectores se dice que son ortogonales cuando, por ejemplo, el ángulo que forman, bueno, primero vamos a ver esta definición la que está en la diapositiva. Podemos decir, por ejemplo, vamos a buscar o tratar de definir la ortogonalidad de 2 vectores. Podemos decir que un vector A es ortogonal al vector B si las diagonales de su paralelogramo formado por A y B son de igual longitud. Es decir, observen esto que está aquí.
Esto que está aquí es la representación gráfica del paralelogramo. Si tú observas el paralelogramo del lado izquierdo, tenemos dos vectores que inician de posición, el vector B y el vector A. Y si te das cuenta, volví a hacer lo de hace ratito. El vector A lo copié y lo desplacé aquí, y el vector B lo copié y lo desplacé en esta parte para formar el paralelogramo. Vean cómo aquí están los dos vectores paralelos y aquí otros dos vectores paralelos. Y noten lo que les acabo de decir hace un momento en la explicación gráfica. El vector que inicia, donde iniciaron el vector A y el vector B, esa diagonal, ¿cómo la íbamos a llamar? La suma, ¿no? Y la otra diagonal iba a ser la resta. ¿Y hacia dónde les dije que iba a apuntar siempre el vector de la resta? Hacia el vector que hay, hacia donde terminara el vector que inicia la resta. Si te das cuenta, aquí es A menos B. Y te das cuenta, por eso el vector B, el vector resta, apunta hacia donde terminó el vector A en estas diagonales. Bueno, esto que está aquí es otro paralelogramo. Vean cómo aquí está el vector B y el vector A. Vean cómo B es paralelo aquí y A aquí es paralelo. Si tú observas sus diagonales que representan tanto la suma como la resta de vectores, ¿qué podrías decir de estas diagonales? ¿Son iguales estas longitudes o serían diferentes? ¿Qué opinan? O sea, estas diagonales son vectores, ¿no? Aquí están tus vectores. Aquí apunta, aquí está, no sé si no se ve la puntita, esta es la punta y esta es la otra punta del otro vector. Estas dos diagonales representan vectores. Una diagonal representa el vector A más el vector B y la otra diagonal representa el vector A menos el vector B. Por lo tanto, si tú le sacaras las longitudes o magnitudes, vean que en la clase anterior se vio eso, de un vector, estas magnitudes gráficamente se pueden apreciar que serían iguales o diferentes. ¿Iguales? Iguales. Iguales, exactamente. ¿Qué pasa cuando las longitudes de esas diagonales son iguales? ¿Cuál es el ángulo que forman tanto el vector A con el vector B? ¿Cuál es el ángulo que está formado entre el vector A y el vector B? Uno recto. recto. 90 grados. Un ángulo recto, 90 grados. Exacto. Es decir, que la palabra ortogonal o ortogonal de vectores se refiere a que los vectores estén formando un ángulo recto. Por lo tanto, para que el vector A y el vector B sean ortogonales, sus magnitudes del vector A más el vector B, estas magnitudes tienen que ser iguales. Si estas magnitudes son iguales, eso quiere decir que el paralelogramo se está convirtiendo en un rectángulo, lo que implica que el vector A y el vector B formen un ángulo de 90 grados. En cambio, en el paralelogramo del lado izquierdo, observa cómo estas diagonales definitivamente no son iguales. Inclusive podemos ver que el ángulo que forman entre A y B, pues simplemente es diferente. ¿Se puede obtener el valor de este ángulo? Sí se puede obtener, pero tenemos que avanzar un poco más para saber cómo obtenerlo. Por ahora, quiero que recuerden lo siguiente. Decimos que dos vectores son ortogonales entre ellos, simplemente si forman un ángulo recto entre ellos. ¿Cómo podemos saber entonces que dos vectores son ortogonales sin necesidad de estar calculando o representarlo gráficamente? Mediante esta expresión, que la magnitud de la suma del vector A más el vector B sea igual a la magnitud de la resta del vector A menos el vector B. Y esa parte está aquí. ¿De acuerdo? Es lo que les acabo de decir. Ahora, para avanzar más, vamos a comprobar si estos dos vectores son ortogonales. Aquí está. Esto que les acabo de explicar va a aplicar. Ahorita la parte de abajo no lo vamos a revisar todavía. Vamos a revisar nada más el primer inciso, el que dice vector A más el vector B. Y vamos a ver que esta definición que acabo de decir se puede extender a vectores con más componentes. Porque se dan cuenta, la representación que teníamos aquí, esta parte que está acá, es una representación simplemente en dos dimensiones, pero se puede extender también, pero si son dos dimensiones, quiere decir que los vectores tienen nada más dos componentes cada uno de ellos. Pero esto que les acabo de decir se puede extender a lo que van a ser más de dos componentes. Por ejemplo, 3 componentes para cada vector. Lo importante es que obviamente ambos vectores pertenezcan al mismo espacio vectorial. Por lo cual, vamos a sacar esas magnitudes. Vamos a sacar primero la magnitud del vector A más el vector B. Pero por lo tanto, primero hay que sacar su suma de estos vectores. Y esto va a quedar 5 y 2 va a quedar 7. Luego va a quedar menos 8 más 5. Esto va a quedar como un menos 3. Luego esto va a quedar 3 más 10. Esto va a quedar como un 13. De esta forma. Ahora vamos a sacar lo que es su magnitud en esta parte. Vamos a poner aquí magnitud del vector A más el vector B. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la magnitud de dos vectores?
Sumando los componentes. Ajá, o sea, sí, bueno, la magnitud de un vector sí sumando componentes, pero ¿qué se le tiene que hacer a esas componentes? Primero se suman, luego se elevan al cuadrado y toda esa suma se le saca la raíz cuadrada. Ajá, nada más voy a corregir una palabra, pero sí, ¿cómo te veías? Durán Valerio. Es como yo dijo, primero se suma, luego se elevan al cuadrado y se saca la raíz. Sí está más o menos, pero al decir primero se suman y luego se saca al cuadrado, lo correcto sería decir cada componente se va a ir sumando, pero cada componente va a estar elevado al cuadrado. Es decir, 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 13 al cuadrado. Y aplicándoles una raíz. Entonces, esto va a quedar como la raíz de 7 al cuadrado va a ser 49. 3 al cuadrado va a ser 9. Y vamos a poner aquí 9. Más 3 al cuadrado va a ser 169, ¿no? Entonces hay que sumar toda esta parte. Vamos a sumar 49 más 9 más 169. Eso nos va a dar 227. La raíz de 227 no va a ser exacta, por lo tanto la vamos a dejar expresada de esa forma. Y ahora vamos a sacar la diferencia entre el vector A y el vector B. Esta diferencia va a ser que a las componentes del vector A se les va a restar las componentes del vector B. Sería 5 menos 2. En esta parte va a quedar aquí como un 3. Menos 8 menos 5 va a quedar como menos 13. 3 menos 10 va a quedar como menos 7. Sacamos su magnitud. Y esto nos va a quedar como 3 al cuadrado. Puedo escribir bien. Y sería 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Sacamos su magnitud y nos quedaría como 9 más 169 más 49. ¿Cuánto va a dar? Pues va a dar lo mismo, ¿no? Va a dar raíz de 227. Quiere decir que efectivamente, en este caso, la suma y la diferencia son iguales. Entonces, ¿qué podríamos decir de esos dos vectores? A y B. Que son ortogonales. Que son ortogonales. Exacto, que son ortogonales estos dos vectores. Ahorita vamos a hacer el inciso B, pero vamos a hacerlo de otra forma. Te les voy a explicar cómo. Son ortogonales. Sin embargo, debería haber una forma un poco más sencilla de hacer esto, porque es, como les digo, o sea, no se ve tan complicado. Bueno, de hecho no es complicado, pero por ejemplo, cuando sean más componentes, como en este inciso, que son 4 componentes, esto va a hacerse un poquito más extenso. Y si son 5 componentes, todavía más. Estarle sacando suma, cuadrado, raíz, luego la diferencia, luego magnitudes, etcétera. O sea, va a empezar a como que hacer un poquito tedioso el procedimiento. Así que debería haber alguna manera de que nosotros pudiéramos representarlo de otra forma o hacer más rápido este proceso. Y esa otra forma sería visualizar la definición anterior de esta otra manera. Es decir, habíamos dicho que dos vectores podíamos decir que eran ortogonales siempre y cuando la magnitud de su suma de vectores fuera igual a la magnitud de la diferencia de esos dos mismos vectores. Si esto se cumplía, decíamos que eran ortogonales. Sin embargo, esta expresión puede ser reescrita de otra manera. Esa otra manera es que voy a elevar al cuadrado ambos lados. No pasa nada porque recuerda que la magnitud en este caso pues, es un número. Entonces elevamos al cuadrado ambos lados. Y el lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo. Pero al pasar el lado derecho al lado izquierdo va a quedar esto como una diferencia. Y te podrías pensar aquí, o tú podrías pensar, ajá, ¿y para qué la escribí de esta manera? ¿De qué me va a servir? Bueno, esta otra manera es porque la podemos escribir de la siguiente forma. Vamos a hacer lo siguiente. Al hacer esta diferencia, como voy a generalizarlo para cualquier cantidad de componentes, es decir, voy a pensar que el vector A puede tener la componente A1, la componente A2, puntos suspensivos, hasta cualquier cantidad de componentes. Y lo mismo para el vector B. Voy a decir que puede tener una componente, 2 componentes, 3 componentes, las que tú quieras. Por lo tanto, va a llegar hasta Bn. Lo único importante es que A y B tengan la misma cantidad de componentes. Entonces, cuando estoy haciendo la suma de dos vectores y aplicándole su magnitud, esto puede ser representado mediante una suma, una notación de suma. Es decir, puedo decir, por ejemplo, la suma, no me quedó bien el símbolo, lo vuelvo a hacer. Puedo decir la suma
desde k igual a 1 hasta n. Estoy utilizando la misma notación que utilizan en cálculo integral para representar lo que son las sumas en series. Y entonces nos va a quedar aquí como a sub índice k más b sub índice k, todo esto elevado al cuadrado. Lo voy a expresar así. La pregunta sería, ¿por qué esto es válido? Bueno, es válido por lo siguiente. No recuerdo si fue en la clase de ayer, del viernes creo que sí, les mencionaba que cuando tú sacabas la magnitud de un vector, teníamos que elevarlo al cuadrado, ¿no? Y teníamos que poner una raíz y decía, por ejemplo, componente del vector 1 al cuadrado, más componente del vector 2 al cuadrado, más componente del vector 3 al cuadrado. Pero si esta magnitud tú me la elevas al cuadrado, ¿qué quitarías de aquí del lado derecho? Si la elevas al cuadrado, ¿qué se perdería? La raíz. La raíz. Eso quiere decir que una magnitud que está elevada al cuadrado, la raíz se pierde y únicamente quedan la suma de las componentes donde cada componente va a estar elevado al cuadrado. Cuando esto ocurre, ¿de acuerdo? Se pierde la raíz. Por eso es que aquí, en esto que estoy colocando aquí, es su equivalente de esta parte, solo que la parte de abajo nota como ya no tiene la raíz. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene la raíz? Porque es una magnitud elevada al cuadrado y como te dije, se perdió la raíz. Ahora, ¿qué quiere decir que ponga a su índice k más b su índice k al cuadrado? Quiere decir lo siguiente. Cuando tú sumas dos vectores, que es el vector a más el vector b, tienes que hacer primero componente 1 más componente 1 del otro vector, es decir, a1 más b1, ¿no? Coma. La siguiente componente, ¿cuál sería? a2 más b2. Exacto. Coma. Puntos suspensivos y así puede ser A3 más B3, coma, A4 más B4, coma, etcétera. Y lo voy a generalizar diciendo hasta AN más BN. De esta manera. Lo voy a decir de esta forma. Con esto estoy representando que es la suma hasta cualquier cantidad de componentes que tengan estos vectores. Pero como lógicamente tengo que representar esto aquí, fíjate cómo estoy colocando A su índice K más B su índice K, donde la suma, pero que todavía no llevan integral, ¿verdad? De verdad, ya me acordé. La suma quiere decir lo siguiente. Es un recorrido. Suma desde k igual a 1 hasta n. La suma va a comenzar con este primer subíndice. Es decir, el primer elemento de esta suma va a ser a1 más b1 porque el índice, este se llama índice, índice inferior, límite superior o límite inferior, límite superior, o índice de la suma. En este caso sería, comienza desde 1. Quiere decir que donde están aquí tus letras k, el primer valor que van a adquirir es 1. Por eso aquí a1 más b1 y aquí está el cuadrado. Ese sería tu primer término de la suma. El siguiente término vas a colocar un más y ahora k toma el siguiente valor. Va con incrementos de 1 en 1 siempre. Por lo tanto, de 1 brincas al 2 y ahora sería a2 más b2 al cuadrado. Más el que sigue sería a3 más b3 al cuadrado. Y el que sigue. Y así te vas hasta llegar al límite superior. El que está aquí, que es n, que en este caso sería an más bn al cuadrado. Y esto que está aquí es lo que está representando esto, solo que arriba está de forma compacta y abajo está desarrollado. ¿Sí entendieron qué representa esta suma? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿pero por qué lo representé con una suma? Porque si te das cuenta, el A1 más B1, el A2 más B2, el A3 más B3, que son las componentes ¿de quién? De la suma del vector A más el vector B. ¿Sí se dan cuenta de eso? Que son sus componentes, el A1 más B1, el A2 más B2 son las componentes de este vector. ¿Sí lo notaron? ¿Pero por qué están al cuadrado? Porque se le sacó una magnitud elevada al cuadrado. Es decir, aquí tendría que haber una raíz, pero como es magnitud al cuadrado, la raíz se perdió y únicamente quedaron las componentes elevadas al cuadrado. Por eso le puse este cuadrado. ¿Sí les quedó claro o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, vean, seguimos. Y entonces va a ser menos otra suma. La otra también se puede representar como una suma. Va a quedar aquí menos la suma desde k igual a 1 hasta n lo mismo, solo que aquí en lugar de poner AK más BK, aquí va a ser AK menos B su índice K al cuadrado, igual a 0. Ahora, en esta parte vamos a desarrollar los cuadrados y te va a quedar la suma desde K igual a 1 hasta n, quedaría en este caso A su índice K al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, menos la siguiente suma, que va a ser k igual a 1 hasta n, y hacemos AK cuadrada, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y va a quedar de esa forma.
Cuando tú tienes una suma, que es la misma suma aquí y la misma suma aquí, puedes representarlo como una simple suma al inicio. Es decir, puedes poner como la suma desde k igual a 1 hasta n, nada más, y poner a su índice k al cuadrado, más 2 veces a su índice k, más b su índice k, más b su índice k al cuadrado. Y luego, este menos afectaría todo lo demás. Vean, menos afecta a este k, va a quedar menos ak cuadrada. Menos por menos va a quedar más 2 veces AK por BK, menos por acá va a quedar menos BK cuadrada. Todo esto igualado con 0, porque estaba igualado con 0 de acá, acuérdense. Y entonces simplificamos términos. ¿Qué va a pasar? Este término con este término se vuelve 0, este término con este término se vuelve 0, y lo único que nos va a quedar es la suma desde k igual a 1 hasta n de 2AK BK más 2AK BK, sería 4AK por BK igual a 0. Las propiedades de la suma te permiten sacar las constantes de la suma, como una integral. Van a ver que la integral es una suma. Y nos va a quedar de esta forma, igual a 0. Quiere decir lo siguiente. Tú puedes decir que dos vectores son ortogonales si se cumple esto que está aquí. Si tan solo esta suma te diera 0, 0 por 4 se va a respetar el 0. Porque el 4, si lo pasas a dividir al otro lado, ¿qué te va a quedar? La suma desde k igual a 1 hasta n, de a su índice k, b su índice k igual a 0, pasando el 4 a dividir. ¿Y esto qué sería representado? Si tú desarrollas esto, o sea, si desarrollas esta suma, ¿cómo te quedaría? A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, perdón, que sea por B3, más puntos suspensivos, AN por BN. ¿Sí se dan cuenta que es el desarrollo de esta suma es lo que está aquí abajo o no le entienden esa parte? Sí, más o menos. ¿Sí? Es lo que les decía de la suma. Es la suma, lo que está aquí, te lo representa término por término. Son los términos de la suma, solo que el K lo vas cambiando por el subíndice. Si K es 1, primero se pone A1 más B1. Si luego K es 2, sería A2 más por B2. Si K es 3, sería A3 por B3 y así sucesivamente. ¿Y qué son ahí? ¿Qué es A1 y qué es B1, por ejemplo, de los vectores? ¿Qué son A1 y B1? ¿Componentes? Componentes, exacto. Eso quiere decir que si yo multiplico el componente A1 por el B1 y luego le multiplico el componente A2 por el B2, luego hago más el componente A3 por el B3, más el componente A4 por B4. Y si toda esa suma me da 0, ¿qué podemos concluir de esos dos vectores? Son octogonales. Son ortogonales, exacto. ¿Te pillas? Duarte Fuentes. Lo que dijo su compañero tiene razón. Y eso acabamos nosotros de demostrar lo que se le conoce en cálculo vectorial como el producto punto. A ver si lo tengo acá. A eso se le conoce como el producto punto o también es conocido como producto escalar. ¿Por qué? Porque la respuesta es un número real, no un vector. ¿Cómo sé que es un número real? Porque aquí es un número por un número, más un número por otro número, pues otro número. Si te das cuenta, siempre te van a hacer sumas de números. Por eso es que aquí la respuesta es un número, no un vector. No sé si se hayan preguntado, ¿qué pasaría cuando multiplicábamos vectores? Pues hay dos casos especiales, producto escalar, o conocido también como producto punto, inclusive como producto interno. Pero también está lo que se conoce como producto vectorial. Ahorita estamos viendo primero el producto escalar y se obtiene de esa forma. Por eso es que decimos que el producto punto se realiza de esta manera. A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 se multiplican componente por componente más la otra componente por la otra componente más la tercera componente por la tercera componente. El por qué es por todo esto que acabo de explicar. Por eso así se hace el producto escalar. Y además, puede aplicar para cualquier cantidad de componentes porque lo generalicé. Es decir, no necesariamente tienes que tener 3 componentes, 4 componentes. Puedes tener las que tú quieras, 7, 20, las que tú quieras y va a servir. El producto escalar se va a hacer de la misma manera. La forma de representarlo es con un puntito entre los dos vectores. Por eso a veces se le llama también producto punto o producto escalar porque la respuesta es un número. Si este es el producto escalar, si yo les había dicho, si esto les daba, esta suma les daba 0, quería decir que eran ortogonales. Y eso es lo que dice esta definición. Permítame tantito. La que está aquí, dos vectores son ortogonales. Si solo si su producto punto da igual a 0. Pero mañana continuamos. No sé si les quedó claro cómo se llama, va a llamar ese producto. ¿Sí? Entonces, por eso quería ver la representación del paralelogramo. Porque se dan cuenta, todo vino de esa parte. Todo se originó de esto. De estas figuritas, de ahí se originó todo eso. Mañana hacemos unos ejemplos, porque, pues, a lo mejor estuvo pesado porque es batería, pero mañana hacemos los ejemplos. Carrera Ginés. Sí, Ginés. Presente.
Talavera, Presente. Ian Aguilar, Presente. Castillo Pérez, Presente. Cruz Dionisio, Presente. Duarte Fuentes, Presente. Juan Valerio, Presente. Ahora, Coedo Lima, Presente. Prueba Juárez, Presente. Fuentes Monterrosas, Presente. ¿No me Jiménez. escuchó? Presente. ¿Quién habla, Elías perdón? Mora. Elías Mora. No te voy a escuchar. Seguimos, García Gómez,